شلام لخ مريم مليخ طيبوثة نارا عمناخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Soy el padre Jens, de la comunidad de Dermar Musa. Dermar Musa es un monasterio a 100 kilómetros de Damasco, al norte. Es una comunidad que fue fundada por el padre Paolo Dall'Oglio, que trabaja por la armonía interreligiosa, es decir, para el desarrollo de la armonía entre cristianos y musulmanes. A nuestra comunidad se le pidió en 2010 por el entonces obispo Su Excelencia Luis Sacco, que es ahora patriarca de la Iglesia Caldea, que abriera una casa en Sulaymaniyya para preparar, como él me dijo a mí una vez en privado, la presencia de cristianos en Kurdistán. Si iban a ser sus cristianos, los tradicionales u otros, ya que tenemos ahora muchos extranjeros, por ejemplo, a esto él decía, no lo sé. Bueno, así que fui enviado por nuestra comunidad en 2011, en otoño, después de un tiempo de discernimiento, para ver si podíamos hacer aquello, ya que somos una pequeña comunidad, somos 10 monjes y monjas, y cada casa nueva es obviamente un peso. Pero como estábamos teniendo cierta dificultad en Siria para realizar nuestro trabajo, digamos a nivel más público, decidimos que queríamos ir al Kurdistán, que esto ofrecía muchas posibilidades en orden al diálogo. Bien, el nombre, tenemos 2 nombres en realidad, pero voy a usar el más sencillo, que es Dermar Musa, la comunidad de Dermar Musa, que es sencillamente el sitio. Dermar Musa es el monasterio de San Moisés. En realidad, el nombre completo es Dermar Musa al-Habashi, el Moisés etíope, que no es el Moisés, el profeta, sino que es un santo del lugar, que se supone que era de Etiopía. Nuestro fundador, en efecto, bueno, el monasterio es muy antiguo, es del siglo VI, pero la comunidad se extinguió, digamos, hacia el 1832, más o menos, año más, año menos. No se sabe exactamente. El padre Paolo Dall'Oglio llegó en 1992 a Dermar Musa para hacer ejercicios espirituales como un estudiante más, como jesuita escolástico. Él sintió que ese lugar podría revivir de nuevo si hubiera una comunidad que rezara, que realizara trabajo manual y que tuviera una hospitalidad muy abierta. Todo esto en el marco del amor de Dios por el Islam. Este es también el gran tema del padre Paolo. Él sintió ya durante el noviciado que el Islam sería una gran cuestión, que es una gran cuestión para el cristianismo,
y él quería acercarse al Islam, quería entender la experiencia espiritual del Islam y quería también trabajar por la armonía entre las dos religiones. Entonces, muy pronto vino gente. Él empezó en el 92 a restaurar las ruinas de Deir Musa, porque estaba en ruinas. No había techo, no había suelo, y él empezó a trabajar para reconstruir este hermoso monasterio. Agreste monasterio también, ahí en un valle, en un desfiladero, podemos decir, solo, en pie sobre una roca. Es muy impresionante cuando lo ves por primera vez. Luego vino gente como el padre Jacques Murad, luego la hermana Houda, luego yo, y la comunidad lentamente fue llegando. Desde luego no es fácil, digamos, no es común, porque ninguna vocación es fácil, pero esta no es una vocación común. Probablemente seremos siempre pocos. Nuestros dos cofundadores fueron secuestrados. El padre Paolo Dall'Oglio, desde 2013 en realidad, y está todavía detenido. En efecto, no sabemos, no tenemos pruebas de que esté vivo, no tenemos tampoco pruebas de que esté muerto. Estamos casi seguros de que si estuviera muerto, si hubiera muerto a causa del Estado Islámico, este hecho hubiera sido aprovechado de alguna manera en los medios de comunicación del propio Estado Islámico, porque esto lo hacen muy bien. Tenemos también al padre Jacques Murad, que fue secuestrado el año pasado, en primavera. A él le llevaron a Raqqa. Le pidieron que cambiara de religión, a veces con dureza. Y fue entonces cuando el ISIS invadió Qaryateyn, que es el pueblo donde está el monasterio de Der Marelian, del que el padre Jacques era al mismo tiempo superior del monasterio y párroco de Qaryateyn. Cuando tomaron Qaryateyn, deportaron también a todos los cristianos que quedaban allí a Palmira. Así que se reunió con este grupo de gente, que eran 250 personas, y entonces pasó un largo tiempo en que fueron convencidos, digamos, forzados. Forzados sería la palabra más apropiada. A firmar un contrato dhimmi. Es un contrato de protección que tiene una antigüedad histórica en el Islam. La interpretación que le da el Estado Islámico es que los cristianos tienen derecho a vivir entre los musulmanes. Eso es algo interesante, ya que otros no tienen este derecho, como los yezidíes y los musulmanes que no están de acuerdo con el Estado Islámico, que pueden ser asesinados, pueden ser hechos esclavos, pero los cristianos tienen algunos derechos fundamentales. Sin embargo, el contrato dhimmi procura una situación muy difícil. Es un contrato con mucha represión. No te permiten rezar en público,
La Iglesia no puede realizar funciones normales como Iglesia. Es muy restrictivo. Siempre esto según la interpretación del Estado Islámico. Debemos tener esto presente, que el Estado Islámico tiene su propia interpretación de la historia. Después de esto, la parroquia de Qaryateyn, o lo que quedó de la parroquia de Qaryateyn, fue llevada de nuevo allí a Qaryateyn. Y después, la gente de la propia comunidad musulmana de los alrededores de Qaryateyn y en el propio Qaryateyn ayudó a los cristianos a salir de allí, fuera de la influencia del Estado Islámico. Y este acto a mí me da mucha esperanza para Siria, porque muestra que hay todavía solidaridad conciudadana entre vecinos, entre musulmanes y cristianos, que lo que era una gran peculiaridad de Siria está todavía presente. Creo que es muy buen ejemplo sobre el que reconstruir la nueva sociedad que un día tendremos que reconstruir en Siria. Bien, el padre Jacques fue un símbolo, la persona representativa de la unidad de ese pueblo. Él, en las primeras fases de la guerra civil, tuvo más de 5.000 refugiados en el monasterio. Este había sido declarado por los rebeldes, que no eran el Estado Islámico. Bueno, esto era antes del Estado Islámico allí. Por los rebeldes y por el gobierno terreno neutral y terreno no de combate. Así que esas 5.000 personas habían permanecido en los terrenos del monasterio y, claro, este testimonio era una de las razones de la estima de la población local por el padre Jacques. El problema cristiano en Irak es un problema pequeño. Tenemos 2 millones de refugiados en el Kurdistán. Os doy una pequeña información geográfica. Tenemos Irak y en Irak tenemos una región. Irak está dividido en regiones y provincias. Bueno, la región del Kurdistán tiene un estatuto especial por la Constitución que ahora la quieren desarrollar hacia la independencia. Bueno, así que el Kurdistán está mayoritariamente poblado por kurdos, que tienen su propio idioma, su propia historia, y que son musulmanes suníes, igual que el Daesh, como el Estado Islámico, como muchos en Siria y como la mayoría de los refugiados. Los cristianos refugiados son unos 150.000. Así que tenemos 2.150.000. Por tanto, el problema cristiano es relativamente un problema pequeño. Es terrible para cada uno de ellos, para cada familia, perderlo todo, ser obligado a huir, a veces con su coche pero sin equipaje, sin la ropa. Pero lo es igualmente. Y tal vez peor, huir de gente de tu propia comunidad. Creo que lo que sucede ahora en Siria y en Irak es comparable a la Primera Guerra Mundial, cuando Austria e Italia entraron en una gran guerra, o en España, en la Guerra Civil en España.
Creo que es más o menos lo mismo, el mismo sentimiento de estar huyendo de una parte a otra de tu propio país. En 2014, los refugiados comenzaron a huir al Kurdistán. Los cristianos tuvieron que... Puedo decir que fue automático el ir directamente a las comunidades cristianas a pedir ayuda, porque hay una larga tradición de organizaciones de ayudas, de Cáritas. Así que es muy natural en la comunidad cristiana ir primero, cuando hay necesidad, en primer lugar a la iglesia, a pedir ayuda, lo cual fue una gran ventaja para las iglesias y para las comunidades cristianas, porque muy pronto supimos exactamente cuánta gente había en Erbil, en Dohuk, en Sulaymaniyah, y pudimos dar esta información a las organizaciones de ayuda y decirles: mirad, tenemos esta gente y necesitamos comida, necesitamos mantas, necesitamos lo que se necesitaba. Y las organizaciones de ayuda estaban satisfechas, porque no tenían números exactos, porque otras comunidades no funcionan igual, porque esto de ir directamente a las mezquitas no se da. No hay esta estructura para estos casos. Hay estructuras de ayuda en el Islam, sí, por ejemplo, pero son más a nivel individual. No se va automáticamente al imán para apuntarse. Así que esa fue una gran ventaja para los cristianos. Y en efecto, creo que ha sido de los primeros que han ayudado de las grandes organizaciones de ayuda del mundo. Bien, al principio había necesidad de refugio, comida, higiene. Estas son las tres cosas en las que tienes que pensar en una situación así. Y de hecho así lo hicimos en el monasterio. Les acogimos en el monasterio y ahora en viviendas de la comunidad. A la media semana pedimos a algunos cristianos que tenían todavía casas alrededor del monasterio, porque el monasterio es la antigua parroquia de Sulaymaniyah y era un barrio cristiano. Les preguntamos si podíamos usar sus antiguas casas y ellos las dejaron de modo gratuito y siguen de modo gratuito desde hace 2 años. Y nosotros empezamos a situar familias allí. En la iglesia parroquial, la nueva iglesia parroquial, había habido 300 familias, todas juntas, en las aulas de catequesis, en las salas. Había mucha gente allí. El primer paso fue ayudarles en las cosas realmente básicas. Pero claro, después de 1 mes, de 2 meses, tienes que hacer algo más. Así que empezamos una escuela primaria para los niños. Y ya se sabe que la escuela es algo casi mágico, porque implicas a toda la familia con ello. Por la mañana la madre o el padre se tienen que levantar a preparar a los niños para ir a la escuela, para irse a trabajar. Así que das estructura a la vida de los refugiados, porque la vida de los refugiados, especialmente en ese momento, era solo esperar, porque los generales del ejército de Irak habían dicho que en 2 meses tomarían Mosul, lo cual no sucedió.
Así que tuvimos que pensar más a largo plazo y tuvimos que pensar en un alojamiento mejor. Al principio dividimos hombres y mujeres para poder meter más gente, porque para familias se necesita más espacio. Pero si los divides entre hombres y mujeres, puedes apiñar más en las habitaciones disponibles. Pero después tuvimos que reelaborar la organización para que las familias pudieran estar juntas, porque después de 2 meses tienes que juntar a las familias, si no, no funciona. Bueno, así que teníamos la escuela. Luego en primavera pudimos ofrecer, por una parte, clases de kurdo. En primer lugar, para los cristianos, a fin de que pudieran comunicarse en los mercados, porque otro problema en Sulaymaniyya es que allí se habla kurdo, no árabe como muchos, como los cristianos, sino kurdo. Así que pensamos ayudarles a comunicarse un poco, al menos en el mercado. Casi todas las personas de mediana edad, la gente de mi edad, hablan árabe en Sulaymaniyya, pero los más jóvenes ya no lo hablan bien. Así que la idea era que se integraran un poco, ayudarles también a que en un segundo paso encontraran algún trabajo durante aquel tiempo. Y en efecto, aquellos que tenían buena formación o un oficio encontraron muy pronto algo de trabajo. Y por otra parte, hubo una escuela de inglés. Una escuela de inglés que me ofreció 80 plazas para aprender inglés con profesores nativos. Esta fue una oferta muy generosa por su parte. Así que pude también ofrecerles clases de inglés, bien solo para mejorar su cultura, bien para mejorar sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Bueno, la unidad creo que se alcanzará en el día del juicio final, pero trabajamos por la armonía entre las dos religiones. Estamos trabajando por un mayor conocimiento mutuo. Creo que deberíamos empezar a trabajar también contra el olvido de la historia, porque una de las grandes y sorprendentes realidades es que no solo el Estado Islámico está destruyendo la historia, como son las sepulturas de importantes maestros musulmanes y algunas iglesias cuando son relevantes para los musulmanes, sino que también en el Irak normal, digamos, en Kurdistán, hay un sorprendente desconocimiento de la propia historia entre los cristianos y entre los musulmanes. Muchas de las viejas ciudades, viejas mezquitas, viejas iglesias, se cambian sin más por nuevas y perdemos las sepulturas, perdemos las inscripciones, perdemos mucha información de la historia. Probablemente debería haber una iniciativa para preservar la historia en Irak, como por ejemplo la que el padre dominico Najib está haciendo en Erbil. Él ofrece sus servicios para digitalizar viejos manuscritos. Luego los devuelve a sus propietarios, pero nos queda al menos el testimonio en Internet.
No presenta un problema grande Jesucristo para el Islam porque es muy bien conocido como profeta. Pero Él es algo más que profeta. Es el Mesías, aquel que volverá en el último día. Pero creo que no es necesario entrar a discutir todo con un imán en cuestiones dogmáticas. Tenemos muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Sabemos que hay muchas cuestiones morales ante las que el cristianismo y el islam toman la misma postura, en las que podríamos trabajar juntos. Yo vería, por ejemplo, una cosa extrema que está infectando, que en el Islam no se da de momento una reflexión sobre ello, que sería el debate sobre el aborto. Y así hay muchas cosas en las que el Islam está de acuerdo con las enseñanzas cristianas. Sí que hay muchas cosas. En muchos puntos nos encontramos. Ella es muy amada. Una prueba está en Siria, donde los grandes santuarios marianos, como Sednaya, han sido siempre visitados por muchos musulmanes. Allí le piden intercesión. Hay un gran respeto por María. Y ha habido también en Kirkuk encuentros entre el obispo local en aquel tiempo, Luis Sacco, y los chiitas, donde había pequeñas conferencias en la Asunción, en el día de la Asunción, en agosto. Había siempre un encuentro entre ellos y cada uno llevaba algo proveniente de su propia tradición sobre María, algo mariano. Hay un reconocimiento muy dulce de María en el Islam tradicional. El ISIS no es el Islam tradicional. El verdadero Islam tradicional conoce su propia historia y existe este respeto. Da también la posibilidad de trabajar juntos. Por supuesto, evitamos dar la impresión de que adoramos a María, claro está. Bueno, en la oración, en las Escrituras, para mí a veces es solo la misa, pero estando juntos también tenemos ahora un bonito movimiento entre los niños. Quieren ser mayores para ayudar a misa, incluso en días normales. Así que yo les pido que reflexionen un poco sobre un texto y que trabajen. Y a veces salen cosas muy bonitas de ahí. Reflexionar sobre la palabra de Dios es también muy importante. Por el momento está el testimonio del padre Jacques Murad, que fue puesto en libertad por los musulmanes. Para mí es muy fuerte. Él fue presionado para dejar sus creencias y no lo hizo. No diría que es uno de los confesores, pero es un pequeño confesor.
Para mí es muy bonito ver cuánto ama aún su país como nación, Siria, y a toda su población, no solo a los cristianos, no solo algo del pasado, sino que ama el país en su totalidad. Creo que me gustaría pediros que rezarais en este momento por Oriente Medio, rezar especialmente por toda la población, por los musulmanes, por los cristianos, especialmente por la ciudad de Mosul, por las dos ciudades, por Mosul y por Alepo, porque esta gente, aunque no hay ya cristianos o muy pocos en la zona de conflicto, esta gente, que son probablemente unos 2 millones en total, están en peligro permanente en una de las peores guerras que han existido desde la Segunda Guerra Mundial. Os pido verdaderamente oraciones y también oraciones para que podamos empezar un trabajo de reconciliación.